Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma.
Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma.
Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Amigos y amigas, buenas tardes. En este nuevo webinar presentaremos al doctor en psicología, señor Giorgio Agostini, con el tema resiliencia familiar y profesional en época del coronavirus. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, las que serán contestadas una vez que termine la presentación de Giorgio. Les agradecemos nuevamente que nos acompañen esta tarde y muchas gracias. Hola, buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este webinar, nuevo webinar de Puerto Valparaíso. Esta nueva versión, esperando que pueda serles de su mayor utilidad y que nos ayude a todos un poco a mejorar el ambiente en el que estamos inmersos hoy día con este tema de la pandemia. En esta ocasión nos acompaña un gran psicólogo, Giorgio Agostini Vicentini. Él es bachiller en Biología de la Universidad de Chile, bachillerato en Letras de la Universidad de Chile y además doctor en Psicología, máster en Sociología,
docente universitario y pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Santiago. Hoy día Giorgio nos va a acompañar, nos va a hacer una presentación que espero que nos ayude y nos apoye a todos a pasar este mal rato de alguna forma mejor, ¿no es cierto? Y que podamos también ayudarnos tanto en la oral como en la parte de la casa. Giorgio, bienvenido, buenas tardes, te dejo con nuestro público. Gracias por la invitación y con todo tu público le mando un gran abrazo virtual. Espero dárselo en algún minuto. Yo soy muy italiano, muy de abrazo. Bueno, vamos a partir diciendo lo siguiente, de que hoy día, frente a la pandemia, la psicología aporta bastante conceptos, dentro de ellos la resiliencia. Pero al mismo tiempo, para entrar en la resiliencia, yo voy a dar un poco algunos antecedentes. ¿Quiénes sufren el antecedente? ¿Quiénes sufren principalmente la resiliencia? Quienes sufren, que necesitan la resiliencia, son las personas que sufren lo que se llama burnout. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a considerar la resiliencia como una capacidad para superar las dificultades que nos surgen en la vida. Parece capacidad que poseen algunos para sobreponerse a situaciones de mucha adversidad. Nosotros en psicología le agregamos inclusive el concepto de crisis, porque en psicología nosotros al desarrollo vivimos y pasamos por distintas crisis. Y partimos también de la base, una cosa importante antes de la resiliencia, es que todos seres humanos tenemos sufrimientos naturales y normales, forman parte de. Entonces, dentro de eso, lo hice un pequeño esquema para que entendamos algunas cosas. ¿Quiénes sufren? Principalmente lo que sufre el síndrome de burnout, que es un trastorno emocional y físico también, y que es en el fondo sentirse, entre comillas, quemado, agotado. Y eso se debe justamente a un colega, digamos, que hizo un análisis de lo siguiente. Una vez que vio, digamos, una empresa quemándose, empezó a ver las personas que estaban afuera así con esta cosa y decía, yo estoy quemado, y en el fondo significaba qué cosa. Empezaron a mostrar en la entrevista que estaba exhausto, con abatimiento, inclusive con somatizaciones, y realmente bastante importante, y dentro de eso se sentía realmente muy vulnerable y con un peligro de su bienestar. Entonces, dentro de eso aparecía, por supuesto, sentimientos, digamos, inclusive hasta de haber faltado, de no haber complementado realmente su labor. Entonces, este agotamiento que nosotros lo vamos a describir en lo que se llama el burnout. El burnout, ¿qué significa entonces? El que se pone en peligro, en el fondo, el peligro de estar bien, una vulneración del entorno que se siente como este peligro. Y ahí surge entonces algunos conceptos básicos relacionados con esto. El estrés. El estrés positivo, por una parte, es aquel que tenemos todo para poder vivir. Desde, no sé, todo, bajar a tomar la micro o manejar el auto o mejor aún, no sé, la bicicleta, que es bastante serio hoy día, pero eso nos permite, bueno, tener un poco de ansiedad que nos facilita precisamente enfrentar la vida. El estrés, ¿qué significa en el fondo? Significa afrontar situaciones muy difíciles y ahí es donde tenemos el estrés agudo. Por ejemplo, si ustedes se enfrentan, supongamos, en un momento determinado, a un asalto, o a un choque, lo que ustedes van a tener es un estrés agudo de inmediato y al mismo tiempo van a sentir entonces dos posibilidades, o enfrentan o arrancan, o inclusive en algunos casos se desmayan. Ahora, lo que habitualmente surge, lo que hemos visto, es en el trabajo. Y entonces hay una sobreexigencia en el trabajo que eso produce a su vez enojo, realmente hasta reacciones depresivas. La típica es la ansiedad. Y dentro de la parte somática, vale decir, la parte física, son muy frecuentes las cefaleas. Al mismo tiempo, dolores de espalda, bruxismo, ¿qué más le puedo decir? También está relacionado, por supuesto, con mareos y muy frecuente sensación de tener los pies y frío helados. Y al mismo tiempo una cosa que a nosotros los psicólogos nos interesa mucho, que es el dolor anginoso, que vale decir la persona cree que al sentir una opresión en el pecho puede tener poco menos que un ataque cardíaco y no es así. Tiene más bien un factor psicológico principalmente. Y después tenemos lo que se llama el estrés episódico,
Episódico significa que tenemos episodios a lo largo del día, a lo largo de la jornada, que son nada más que eso, episodios, y después pasa. Y después tenemos el estrés, en el fondo, que tiene que ver con una cosa mucho más seria, que es el cronificado, ¿vale? Es decir, que este estrés se va cronificando y entonces todo lo que sea sintomatología física se empieza cada vez a agravar más. Y una vez que hemos sufrido estos grados, que son los siguientes, a nosotros esta sensación de desgaste que produce justamente el burnout genera además incertidumbre, ¿vale? Y tenemos a continuación de esto, pasado esta etapa, lo que nosotros llamamos también el estrés postraumático, ¿vale? Sí, hemos enfrentado una situación difícil, y eso lo vamos a ver en la resiliencia, pero al mismo tiempo el estrés postraumático significa que esta crisis que hemos vivido, este estrés agudo que se ha cronificado, lo estamos viviendo con síntomas intrusivos dentro de nosotros mismos. Y con la sensación como de desesperación, hay inclusive lo que se llama un trauma disociativo, ¿vale? Así que de repente podemos solamente pensar y no sentir, o no sentimos las emociones y solamente estamos, digamos, inclusive confusos, estamos que no entendemos bien qué es lo que nos está pasando. Y hasta una cosa bien interesante, esto que usted lo conoce, cuando tenía un gran susto, ¿qué es lo que tiene? Temblores, y sobresalto, efectivamente. Y eso es una alteración justamente también que es muy frecuente de la percepción, la atención, la memoria. Son muy frecuentes justamente con el estrés postraumático. Y al mismo tiempo, la persona hoy en día en Chile, tenemos una cosa muy curiosa, hemos aumentado enormemente, 400% el dato que tengo yo de salud mental del año antepasado, de lo que son los antidepresivos, los ansiolíticos. Es aumentado enormemente, y lo que también nos hace daño al final es el uso, en cambio, de alcohol o droga. Y tenemos entonces alcoholismo y drogadicción a veces como consecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de las organizaciones donde la parte, digamos así, de trabajo afecta mucho el ambiente, y cuáles son las expectativas dentro de esto que nos puede dar el trabajo. Nos van a frustrar, nos van a dar realmente la posibilidad de gratificarnos del ascenso, de poder conseguir alguna otra cosa de beneficio, o bien nos va a seguir frustrando. Entonces, dentro de eso, tenemos lo siguiente, tenemos la etapa del burnout. Una etapa es justamente un desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos, tanto materiales o humanos, que nos ofrecen. Entonces, realmente dice, usted tiene que hacer tales cosas, y a veces mucha exigencia sobre eso, y a veces no entrega ni siquiera los materiales para hacerlo, que es un reclamo que lo escuchamos bastante nosotros en los medios cuando empiezan alguna tarea, alguna faena importante. Después pasa realmente a la etapa 2, que en el fondo esto de sobrecarga, esta realidad de sobrecarga, y entonces genera nuevamente los síntomas. Y aquí una cosa importante, disminuyen las tareas de trabajo. Es importante para todas las personas que tienen trabajadores, tienen que tomar muy en cuenta esto, porque es un fenómeno que es producto realmente del medio ambiente y la exigencia laboral de un jefe. Inclusive hemos visto bastante jefes curiosos, vamos a decir, que son sobreexigentes, no estimulan. Nosotros hablamos de dar poco lo que es un estímulo positivo, un reconocimiento, un feedback positivo. Entonces, obviamente que aquí tenemos una caída del trabajo, y a su vez tenemos que ver qué pasa principalmente en la vida laboral por una parte, pero en la vida afectiva por otra, porque eso afecta muchísimo en el burnout, imposible que no. Ahora, ¿quiénes sufren más este burnout, esta sobreexigencia y este problema que tiene? Son principalmente las personas que están ligadas hoy en día, sobre todo, a la medicina, va a decir lo que son todos profesionales de salud, inclusive desde que el barra el piso, porque también está siendo influido por el ambiente laboral, que va desde el clima laboral, va la luminosidad, va muchas cosas que están influyendo en la parte laboral. Y de eso entonces tenemos que ver que puede haber después también una cosa que es la siguiente, que se empieza, digamos, como a surgir un sentimiento de pesimismo cuando ve que no logra alcanzar sus metas, sus logros, o bien no siento que la empresa no se lo ofrece, viene el pesimismo, y este pesimismo cae en depresión. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí tenemos también dos tipos de personalidades básicas.
tipo A y tipo B. El tipo A es muy autoexigente. Son personas que, inclusive, que son personas que se autoexigen tanto, son personas que inclusive compiten consigo mismos, perfeccionistas, etcétera, que quieren lograr lo máximo de sí. Y uno de los riesgos que esto corre es justamente un ataque cardíaco. Aquí en Chile, la Susana Ifland hizo un estudio muy completo con los cardiólogos, la colega, y descubrió precisamente que podía, con una serie de test que ella misma se adaptó, poder pronosticar, de acuerdo a la personalidad, si iba a tener un infarto o no. Y fue 99% acertado. Así que felicitaciones por Susana Ifland por su labor junto con los cardiólogos que trabajó. Y también tenemos obviamente personas tipo B que son más desorganizadas, ¿no? Y entonces en ese tipo de personalidades hay menos, obviamente, exigencia, pero también tienen dificultades para poder enfrentar el estrés. Ahora, ¿qué partimos aquí? Burnout, voy a pasar a otra cosa. Voy a pasar en este momento a lo que es el apego. Y ahí es justamente mi interés para que la gente pueda entender mejor cuáles son los factores que influyen el día de mañana en la resiliencia. Es justamente el apego. Entonces, ¿qué consiste el apego? El apego ha sido definido de distinta manera, pero en el fondo consiste en lo siguiente. Es algo muy importante, sobre todo para la mamá y los papás, principalmente para la mamá. Y yo insisto mucho en eso, esta posición le va a servir harto en ese sentido. Y la vinculación está definida así: afectiva, interna, duradera, consolidada entre dos personas, habitualmente madre e hijo, ¿eh? Por sus interacciones recíprocas, o sea, la mamá al hijo y el hijo con la mamá, y cuya finalidad es buscar, aquí viene la cosa más importante, una cercanía inmediata, ¿eh? Que es mantenimiento de la proximidad, que le da seguridad, consuelo y seguridad. Entonces, eso es muy importante y otorga también al futuro una empatía y un desarrollo inclusive emocional centrado más en el amor incondicional. Eso es lo que debe transmitir, ojalá, toda mamá y todo papá, un amor incondicional y al mismo tiempo un modelo mental, afectivo, cognitivo con el menor. Vale decir, le está transmitiendo también cosas que van dadas, por supuesto, por los valores, está dada por la comunicación que tiene, aprender también a comunicarse y expresar sus sentimientos y enseñarle precisamente lo que es la emotividad y el reconocimiento de la propia emoción. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esta primera, digamos así, apego, permite mantener lo que se llama la supervivencia psicológica, que esto se va a dar inclusive desde la primerísima infancia. Y eso va a dar cierta seguridad en la medida que desarrolla también todas las relaciones sociales, y al mismo tiempo que son relaciones que le van a apoyar en términos positivos su sentimiento y al mismo tiempo todas las cosas activas y asertivas que va a hacer, que va a estar justamente avalada por los papás, pero también aprende una cosa muy importante, que es explicar la rabia, ¿cierto?, que tiene, la frustración que tiene, que muchas veces no sabe cómo hacerlo ni cómo explicarlo, salvo con lo que se llama la comunicación no verbal. Ahora, distinguimos dentro de esto varios tipos de apego. Aquí viene la relevancia para después lo que es justamente la asertividad. Y el apego seguro. Y el apego seguro es aquel principalmente que da la mamá, lo que está justamente señalando a ustedes, que es el amor incondicional, y que al mismo tiempo cuando el niño necesita algo, la mamá hasta lo anticipa, lo interpreta, lo acoge y lo tranquiliza. Y tal es así que cuando la mamá se aleja, él de alguna manera se pone ansioso, pero cuando la mamá vuelve, está contento, alegre, expresa con risa, expresa un montón de cosas de que regresó. Eso significa que él sintió el amor incondicional de la madre y por lo tanto confía que la madre va a volver y que efectivamente también lo va a dar esta seguridad. Después tenemos en cambio el apego inseguro, que también la llamamos evitativo, algunos llamaban inclusive ambivalente. Y aquí tenemos una manifestación interesante, que es importante con esto. Por ejemplo, hay varios experimentos, un experimento muy interesante sobre esto, es que está la mamá con el niño y un observador, inclusive hay grabaciones para tener después el estudio completo. Entonces la mamá sale
Y el niño entonces, por supuesto, se pone ansioso, se pone, digamos, en ese minuto angustiado, pero lo interesante es lo siguiente, cuando la mamá vuelve, la ignora. O sea, en ese minuto él bloqueó los sentimientos angustiosos como poder expresarlo. Y entonces en ese sentido hablamos justamente de que él evita, por eso hablamos de un apego evitativo. Y en el fondo también está con miedo, por supuesto que nos lo está manifestando, y a su vez va, por supuesto, generándole inseguridad al futuro. Y la manera que tiene este niño evitativo es mucho por los llantos. O sea, por llanto llama a la mamá, pero la mamá cuando se acerca muchas veces hasta se la aleja, se rechaza. Después tenemos un apego desorganizado. Entonces que está una combinación entre el apego que estaba mencionando, evasivo, y al mismo tiempo con este que es el apego inseguro. Entonces, ¿qué usa el comportamiento aquí de la mamá o la persona? Entendamos, no necesariamente la mamá, la persona que se hace cargo del menor, que muchas veces se le ha llamado custodio, muchas veces se le ha llamado de otra manera. Entonces, hace lo siguiente, que la mamá sale, se abruma, se angustia, y aquí viene que cuando juegan, cuando vuelve, y abruptamente se acerca a la mamá y también la rechaza. Entonces, por eso que se llama en este sentido así como una cosa desorganizada, porque la mamá no le da una cosa organizada y tranquila. Entonces, él también se desorganiza, no, está confundido. Entonces, se acerca, pues se aleja, está realmente... Esto lo he visto yo en psicoterapia pareja, cosa curiosa, en mamás que me han dicho, honestamente, yo no quería ser mamá. Entonces, la mamá en ese minuto no ha desarrollado algo muy importante que se llama la oxitocina, que es la hormona del afecto, del amor, del apego. Y he visto, yo después adolescente, yo no tengo niños, adolescentes y jóvenes adultos, realmente que no logran sentir el amor de otro. Y dudan siempre si me quiere, no me quiere, si me ama, no me ama, precisamente porque no han sentido este amor seguro de la mamá, lamentablemente. Y después tenemos también el apego ambivalente, donde en el fondo la mamá de repente le entrega mucho cariño, le entrega mucho afecto y después no. Entonces por eso de repente sirven según el estado de ánimo de ella. Y ahí que la importancia que la mamá y el papá que aparece después estudien mucho su personalidad, cómo son internamente, cuál es... Conócete a ti mismo, decía Sócrates en Grecia. Y eso es una cosa muy importante que sirve también para todo lo que estoy diciendo y para la resiliencia también. Ahora, ¿cómo va evolucionando esto? Aquí tenemos también estudios de Baldwin, que es el que más ha estudiado estos fenómenos relacionados con los niños. Y en Chile tenemos un gran autor que es el Lacanalier, que se ha dedicado mucho al estudio del apego y ha publicado varias cosas. Entonces, ¿qué surge aquí también dentro de esto? Quiero señalarte lo siguiente. Antes de nacer, aquí es importante, el afecto, el sentimiento que tiene la madre, lo comunica en el embarazo. Hoy día lo sabemos. Inclusive hemos visto, cosa que muchas veces han mencionado algunos que lo discutan, que es el efecto Mozart. ¿Vale? Si le pone la música de Mozart y eso efectivamente lo tranquiliza. Y cuando después nace, le vuelve a poner la música de Mozart y también lo tranquiliza. O otra música, digamos, que sea tranquilizadora. Hoy día hay muchas músicas que se están transmitiendo con solo fin de tranquilizar el ánimo, tanto personas, niños, adultos y jóvenes. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que dice aquí? Que aquí entonces estamos viendo que él a los 3 meses lo estimula ya dentro de sí y alcanza a escuchar, si bien no tiene el psiquismo formado, alcanza, digamos, de alguna manera a sentir este apoyo, este afecto que le brinda y que inclusive empieza a tener algunas imágenes vagas, ¿cierto? Porque no está totalmente, digamos, generado todo su aparato psíquico, ni mucho menos. Pero lo interesante es que cuando nace empieza poco a poco a reconocer la luz, la oscuridad, empieza a enloquecer, ¿cierto? Al mismo tiempo lo que significa la cara de la mamá, y al mismo tiempo muestra precisamente una combinación entre ansiedad y un reencuentro entonces con la mamá que lo tranquiliza. A los 12 meses una cosa interesante, que ustedes lo han visto todos los que son mamás, se convierte, cuando tiene el apego seguro, en explorador, ¿no?
y en la desesperación de todos los papás y la mamá. Empezó a meter los dedos en el enchufe, para decir, por ejemplo. Entonces explora, va gateando, ¿verdad? Y se puede caer, en fin, hay toda una aprehensión de los papás natural y absolutamente necesario. Entonces, ¿qué resulta que aquí, tanto Bowling como Le Cananier, dice, el apego es todo aquello que le permite a la persona conservar, mantener proximidad con otra persona, considerada más fuerte, sabia, que motiva sus buenos deseos de proximidad entre el niño y sus padres o cuidadores. Y esta relación permitirá desarrollar vínculos futuros, afectivos, familiares, de pareja, etc. Esto es importante porque les digo yo, que no está dentro de los textos, pero sí lo puedo decir lo siguiente. He podido observar con tanta pareja que me toca atender y familia, inclusive, por supuesto, personas solas que dicen que le va mal en el amor, en fin, tanta dificultad que han tenido para encontrar pareja o pareja que le han hecho mucho daño, está precisamente en esto. La persona que ha logrado este apego seguro va a buscar también personas que le brinden lo que le brindaron los primeros, tu papá y mamá. El papá todavía aparece en alguna cosa secundaria durante el embarazo, pero el niño también le capta las voces y cuando nace es capaz al poco tiempo de reconocer la voz del papá. ¿Quién nace en la voz de papá? Estamos viendo muchas veces, lamentablemente, que el papá tiene que asumirlo otra persona, que tenga algún significado. Y eso, bueno, eso en nuestro medio, en toda parte del mundo pasa algo similar. Pero en todo caso, yo eso a paso me aviso, porque hace muchísimos años, desde que conocí el Sename, dije que eso era justamente el atentado al apego, por lo tanto, el atentado a generar después personas lamentablemente con dificultades más o menos importantes, salvo algunas que por razones de buena resiliencia se salvan. Algo interesante considerar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño, una vez que tiene este apego seguro, se genera expectativa también real, digamos, en base a la realidad y su capacidad, ¿no es cierto? Una cosa interesante, empieza a aprender a regular el estrés, por lo tanto, a aprender después la resiliencia. Y entonces puede en ese sentido sentirse inclusive más resiliente. Eso es, por una parte, lo que le estoy mencionando con respecto al apego. Después, dentro de eso, ya hemos hablado del burnout, hablamos del apego, entonces vamos también a señalar lo siguiente, que dentro, digamos, del burnout, ¿no? Hay, si bien me señalé, ¿no es cierto?, distintas etapas dentro del burnout, también quiero retomarlo para decirle que hay también distintas etapas de otro tipo. Una más bien psicológica, que debería haberlo dicho antes tal vez, que produce un desequilibrio entre la demanda laboral y los recursos que recibe, como ya lo dije, pero esta vez una sensación interna de mucha frustración. ¿Y cuál es el sentimiento que surge ahí? Yo me voy de la empresa. O bien hace una cosa mucho peor, que me ha tocado ver el empresario que atiendo, echa a perder las máquinas, empieza a destruir algunas cosas y resulta pues, que con eso es un sentimiento mal encauzado de la rabia, en lo que nosotros llamamos acting out, o sea, actúa su rabia y echa a perder las cosas. Después, en cambio, tenemos otro, en cambio, que exagera la realidad y se abre un sobreesfuerzo, y que eso hace justamente que le frustre las metas. Porque todo ser humano quiere, digamos, sueño, quiere meta, quiere lograr algo, y en este caso se frustra, y entonces causa justamente un sentimiento de impotencia, entonces de soledad, y eso sí que lo hace sufrir mucho, ¿no? Y empieza también con estos estresores extralaborales que se le agregan, que son la falta de sensación, por ejemplo, por parte interna, que a lo mejor me falta competencia, a lo mejor falta conocimiento, pero externa, que lo veo mucho, son problemas principalmente familiares. Son familias, digamos, disociadas, son familias que están separadas, divorciadas, con problemas, digamos, sobre todo los menores que no saben mucho cómo manejarlo. Aquí es importante también señalar lo siguiente, que los niños que sufren, por ejemplo, ver violencia intrafamiliar, ya sea discusiones, ya sea realmente hasta golpes, o bien violencia psicológica, y eso le produce realmente fuerte ansiedad
y una sensación como que están desvinculados de la familia, de la seguridad que antes debería brindarle. Y entonces le produce también a estos jóvenes agotamiento, baja autoestima, tendencia a la negación y pesimismo, y por supuesto un sentimiento de inseguridad. Cosa que es re importante esto, ¿eh? Porque aquí, como ustedes pueden ver, en esta primera infancia, inclusive en la preadolescencia, adolescencia, en donde fijamos la seguridad del menor para enfrentar el mundo en la medida que vaya creciendo y siendo más adolescente. Y aquí entonces tenemos los tipos activos en que mencionamos al comienzo, que es más asertivo. El joven así como, aquí decimos más canchero, ¿eh? Entonces más asertivo, qué sé yo, porque ha tenido un apego seguro. Eso es muy importante también reanalizarlo. Y en cambio está el pasivo, que eso no significa que esté, digamos, desgraciadamente así como mal gestado, no, y voy a corregir la palabra. En este caso, a ese joven pasivo le cuesta más justamente lograr la asertividad o la seguridad en sí mismo. Eso quiero dejarlo en claro como concepto. Y por supuesto aquí ya empiezan los tipos de personalidad, y el tipo de personalidad que a su vez tienen que ver con algunos aspectos básicos, que lo voy a mencionar al comienzo, que tiene que ver con la adolescencia, a posteriori, y principalmente los siguientes. Hay factores cuando nacemos que son efectivamente genéticos. Estos factores genéticos que son un 30% que de alguna manera nos van no a determinar, pero sí permitir que aparezcan o no aparezcan determinados genes. Por eso es importante el estudio de los genes en ese sentido. Tenemos en un comienzo entonces, desde el punto de vista psicológico, lo que nosotros llamamos la constitución físico-biológica y física y psicológica. Vale decir, una persona que se ha distinguido inicialmente, la persona que es alta y delgada, la persona más bien macizota, obesa, o bien una persona también que son más bien musculares. Todo eso va acarreado dentro de esta constitución lo que se llama el temperamento. Para darle una cosa muy simple, habitualmente la persona que tiene sí, esta cosa como de ser más longilíneo, así flaco, una persona bien cerebral el día de mañana. Eso lo llamamos cerebro tónico. No entrar en la clasificación que hacen en este minuto algunos autores con muy buenos estudios, sin lugar a dudas. Y la persona, en cambio, sí que está más regordita, es más bonachón, no significa que esté contento, pero sí, digamos, con un carácter, después va bonachón en la medida que se forma dentro de la casa. Y el otro que es más, de hecho se le llama atlético, en algunos Kretschmer que me dice que es atlético, es claro, le gusta la cosa física, van a decir la gimnasia, el esfuerzo, todo eso. Y ya podemos decir, entonces, desde que el niño nace, según una cierta constitución, que no es fácil determinarla al principio, vamos también a tener una manera de reaccionar espontáneamente en términos psicoemocionales. No vamos a ver. Entonces, algunos son mayorones, otros son mayorones, y eso va a depender entonces de... Después, en la medida que está en la familia, se le forma el carácter. Y ahí influye muchísimo a lo que es la experiencia preescolar y lo que es después la escolaridad y lo que después lo que significa pasar por las distintas etapas de la escolaridad. Y ahí cumple una función esencial y muy poco valorada en nuestro medio, que es el profesor. El profesor también es una fuente muy importante que puede brindar resiliencia, en la medida, ¿cierto?, que avala y apoya y le da lo que hemos dicho, un apoyo en un momento determinado y restricto, no crítico, sino apoyador. Entonces ese niño, si a lo mejor le ha faltado en la casa algún tipo justamente de apego, digamos, seguro, lo puede obtener, y por eso es bueno que el apego se puede obtener a lo largo de toda la vida, dependiendo mucho de lo que está pasando en sus relaciones futuras. Entonces tenemos por lo menos una cosa bastante posible en ese sentido, de que la gente puede recuperar su seguridad futura. Ahora, ¿qué pasa? Aquí quiero mencionar un poco lo siguiente. Al adolescente. El adolescente, ¿qué significa un poco? Que adolece, o sea, que le falta. El adolescente que le falta. Entonces, en este adolescente, en esta etapa de adolescencia, que se da después de los 15 años hasta los 20, 25, y yo he visto aquí de la adolescencia tardía hasta los 35 años. Así que, y las mujeres en ese sentido emocionalmente maduran antes, maduran cerca de los 25, 30 años, tienen mucho más madurez que el varón a ese tipo de edad.
Entonces tenemos justamente una cosa diferente en ese sentido. Y aquí tiene también una relación esto con lo que tiene que ver a futuro la resiliencia. Entonces la resiliencia a futuro vamos a tener lo siguiente. Tenemos habitualmente en el joven puede darse una resiliencia baja, ¿vale? Que no ha logrado por el apego, los distintos tipos de apego, no ha logrado realmente desarrollar una resiliencia, que la resiliencia es algo que no se nace, salvo lo que dije, la resiliencia básica, con la cual se mantiene la supervivencia. Pero en la medida que nace ya desarrolla la resiliencia y puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Eso es lo bueno y positivo que tiene. Entonces, aquí la adolescencia es una etapa de alto riesgo. No olvidemos que el adolescente todavía busca su identidad. Está buscando ver quién soy, para dónde voy, ¿no es cierto? Y tiene muchas dudas sobre sí mismo. En ese sentido está todavía en pleno desarrollo con muchas dudas. Inclusive una cosa que me ha tocado ver aquí en la consulta con mucha frecuencia, hasta duda de su sexualidad. Y algunos dudas que son absurdas, pero que la vive como tal, sobre todo lo que tienen TOC. Entonces llega y dice, bueno, a lo mejor soy homosexual porque encuentro atractivo a un compañero. Y pero no tiene nada que ver, son dudas que, o la mujer, o la niña que se siente muy atractiva a otra compañera. Inclusive hay a veces cierto experimento bastante frecuente en esta etapa de una masturbación, ¿cierto?, entre uno y otro, o un beso entre las mujeres, que no tiene nada que ver con homosexualidad. Son experiencias justamente de curiosidad todavía y que nos van resolviendo poco a poco. Entonces, en ese sentido, es muy importante que puedan tener el apoyo para poder superar estas cosas y surgir precisamente una buena resiliencia en esta adolescencia que está tan dudosa. Acuérdense ustedes que hemos visto aquí adolescentes hoy día que están apegados a la casa, ¿no? Es decir, no han logrado todavía su sana independencia, por razón económica, una parte, por supuesto, otra precisamente por un apego no bien constituido, donde se sienten apegados, no se atreven, no se arriesgan realmente a la vida. Y entonces en estos casos hoy tenemos precisamente lo que hemos llamado ninis o nonis, como queremos decirle, ni estudia ni trabaja. Yo de hecho no hace muchos años ya, pero en el fondo es parte de. Entonces esta persona tiene claro una resiliencia baja y al mismo tiempo están que muchas veces no logran discriminar qué es lo que es el objetivo y qué es lo que es realmente su subjetividad. Y puede lamentablemente caer a veces en grupos donde hay un líder que le da y le brinda la apariencia de seguridad, de la resiliencia, dice un poco, bueno, yo se la estoy otorgando con la seguridad, sabes mío, ya está, entonces el apego le daría la seguridad y logra con eso una mayor resiliencia, pero se convierte en grupo muchas veces con dificultades sociales, ¿no? Bastante serias. Entonces muchas de las frustraciones de la cosa no resuelta en la etapa del apego, la resuelve, aquí viene una cosa muy importante, no es el único factor, de familias que en ese momento no están bien constituidas, hace que estos jóvenes entonces tengan muchas frustraciones no resueltas y lo tienden entonces a manifestar. ¿De qué manera? De la violencia. Y por Dios que hemos visto aquí violencia colectiva, donde si uno analiza ahí, estoy segurísimo que voy a encontrar familias disfuncionales y voy a encontrar sin lugar a duda de que va a haber muchas faltas en el apego seguro. Entonces ellos encuentran un camino, encuentran a alguien más que lo lidera y ahí van y empiezan, ¿no es cierto?, en ese sentido a ser violentos. Ahí están con una decisión del yo, de sí mismo, donde impera más lo emocional, lo afectivo que sobre lo racional. Y por eso que ellos inclusive son dueños de la verdad. Y como dueños de la verdad emocional, obviamente que cualquier discurso, cualquier raciocinio no le va a resolver, salvo que nosotros entremos en ellos a través justamente del aspecto emocional. Y ahí sí podríamos lograr algunos cambios a través, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos en psicología social la disonancia cognitiva, la disonancia emocional. O sea, lo hacemos justamente ver la contradicción, que trata de justificarla de todas maneras, y ahí podríamos realmente poder conversar con ellos en un sentido como de cambio. De lo contrario, va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces estamos viendo que la resiliencia tiene varios factores asociados, según sea el niño, el adolescente o el adulto.
o bien también el día de mañana el adulto, yo le digo tercera, cuarta, y me atrevo a decir quinta edad. Yo no la voy a ver, pero seguramente muchos de ustedes jóvenes que están viendo esto sí lo van a ver. Entonces, ¿qué surge? Esto es una cosa que no lo hemos mencionado. ¿Dónde surge el término de resiliencia? El término de resiliencia, ya lo he dicho al principio, en el fondo viene de la física. Y la física que contempló en un momento determinado que había muchos metales que sencillamente lo doblaba y volvía después a su estado natural. Usted lo conoce, los resortes típicos, si usted lo achata y vuelve a recuperar. Bueno, es el típico, ¿cierto?, elemento resiliente. A eso referimos que el ser humano, por eso también lo puse aquí, puede justamente volver al estado anterior. O sea, le afecta, lo abruma, lo achata, pero después vuelve a surgir. Y esa es la capacidad de resiliencia, que algunos lo tienen más, otros menos, y eso, pero sí se puede cultivar y se puede desarrollar. Y aquí entonces, como le dije al comienzo, puede confundirse mi resiliencia con la asertividad, y aquí lo que llamamos nosotros lo siguiente, que ya mencionamos la resiliencia básica, y después tenemos, ¿cierto?, una resiliencia más positiva, que es aquella justamente capacidad que frente a un trauma la persona logra superarla, y aquí viene alguna cosa interesante, ya sea manteniendo un apoyo interno, buscando apoyo, que también es sano, y al mismo tiempo ayudando a otros. Ahora, interesante la resiliencia, una cosa que yo lo he visto en la psicoterapia, potencia la felicidad. Miren qué cosa más interesante. En la medida que nosotros hemos visto que los resilientes tienen mejor autoestima, al mismo tiempo se sientan más seguros y confiados en sí mismos, también al tener éxito logran también una mayor sensación de felicidad, entendiendo la felicidad como una cosa de momento. No existe esa felicidad que añoran los adolescentes con sueños del amor para toda la vida, pero romántica. A mí me decía una persona, una joven, que tenía con toda la ilusión eventualmente una relación de pareja muy, muy romántica. Entonces, bueno, tú sueñas en este minuto con un príncipe y un caballo blanco. No, me dijo, yo sueño con un ingeniero comercial con un BMW blanco. O sea, también está trasnochando, transmitando. Esto es una cosa fantasiosa y poco real. Y bueno, por algo después empieza a consultar por los problemas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay una cosa interesante que la voy a decir ahora. ¿De dónde surge también para la psicología la resiliencia como concepto? De la observación que se ha hecho muy interesante y que vale la pena también para que usted la conozca. Aquí, a diferencia de la psiquiatría y la psicopatología y la psicología clínica, observaron en situaciones posguerra o en situaciones, por ejemplo, de guerra, de conflicto, en Afganistán, en el Líbano, en todo lo que ustedes quieran ver, ¿cierto? Posguerra me consta, yo fui uno de ellos que sufrí esta situación, y al mismo tiempo vieron algo muy interesante, que todos estos niños, sujetos a las mismas idénticas circunstancias, unos salieron bien, vale decir, con muy buena resiliencia, y otros que no. Otros terminaron con ataque de angustia, con ataque de pánico, con fobia, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se decía antiguamente? Yo también formé parte de eso hace muchísimos años atrás. Estos niños entonces están con fobia. O sea, tenemos que diagnosticarlo desde el punto de vista de la psicopatología. Esto, en cambio, es una cosa interesantísima que aporta la psicología positiva. No, pues dice, veamos en cambio qué atributos tiene la persona, en cambio, que salieron airosos. Y ahí pudieron comprobar que efectivamente en la misma situación había niños resilientes y muy bien resilientes que eran capaces de alguna manera de sobreponerse en esta situación tan dramática, situación, ¿cierto?, que produce mucha angustia, que la angustia es normal tenerla, la ansiedad es normal de tenerla, pero ellos lograron subir. ¿Y qué es lo que sirvió? Algo que le estoy mencionando. Por ejemplo, las claves fueron dadas por la siguiente cosa: autoestima muy alta, confianza en sí mismo, al mismo tiempo una familia, que aquí es importante, que le dio y le brindó el apego seguro. Y también estamos viendo que también tenían lo siguiente: eran perseverantes en lo que querían conseguir. Si conseguía conseguir algo, hacía una cosa muy chica, eran perseverantes, conseguían una cosa. Distinto un poco, entre paréntesis, lo que los niños hacen a veces con los papás: ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Que la mamá y los papás se dicen: está bueno, ¿y hasta cuándo?
Pero el niño lo logra. Después de mucho tiempo cansa el papá o cansa la mamá y le compran al final. Que me da risa eso. Entonces también influye, eso es lo que le decía, también el estado sociocultural que está viviendo, la pobreza, el hacinamiento, son cosas importantes. También está descubriendo ahí que tienen inteligencia emocional. O sea, una cosa interesante esto, que la capacidad de inteligencia emocional de reconocer cuáles son mis sentimientos y emociones, pero aquí es lo interesante, soy capaz de reconocer en el otro sus sentimientos y emociones. Y eso es la empatía. Entonces, con eso, estos niños eran capaces de superar la dificultad precisamente porque podía captar las emociones del otro y podía tener en la mente en ese momento una resonancia y podían aplicar entonces ya la inteligencia, los conocimientos y todas las cosas que tenían para poder superar las dificultades. Y al mismo tiempo hay una cosa interesante que es se empiezan a adaptar. Es un sistema adaptativo que usa la resiliencia, sabiendo que la persona, todo, en un momento determinado, nos adaptamos. Y hemos visto ahora, con la pandemia, que hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, entre otros al encierro. Hemos tenido que adaptarnos también a la escasez de alimentos, o bien con el temor de la escasez de alimentos. Hemos tenido que asumir muchos de los temores propios de las circunstancias del coronavirus, temor a la muerte, la incertidumbre. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido? Y ahí, consciente o no conscientemente, hemos hecho caso justamente a la resiliencia. Y tenemos entonces resiliencia en ese sentido, que son individual, o sea, la que yo tengo yo propia. Tenemos también la grupal, siento que de repente todo un grupo pasa de lo mismo, supongamos un club en este minuto que le está yendo mal, entonces tiene una dificultad, se entristecen, se amargan, qué sé yo, y tiene que ver cómo resolvemos, cómo solucionamos este momento de tristeza, de pena, porque el equipo le está yendo mal, por ejemplo. Pero tenemos también la resiliencia familiar, y eso es muy importante, porque aquí vuelvo de nuevo. Si la familia ha logrado desarrollar en el fondo el apego seguro entre todos sus miembros, lo que pasa es que va a surgir entonces, igual que lo grupal, más aún en la familiar, que la resiliencia de cada uno se va de alguna manera sumando. No es una suma matemática, no es así. Es una suma, digamos, de interacciones, por lo tanto, es mucho más que el conjunto de ellos. Es lo que se basa justamente en la psicoterapia grupal, que es mucho más que eso el grupo al final. Y también tenemos algo que a mí me ha interesado mucho, que es la resiliencia social. Vale decir, cómo la sociedad ofrece, sobre todo lo que es eventualmente el problema de los gobiernos y de los estados, de cómo ofrece realmente la seguridad básica, la seguridad para que la persona pueda aprovechar de su resiliencia, recurriendo también y sintiendo que desde fuera hay precisamente personas que se están ocupando, se están preocupando y le están ofreciendo también alternativas, si es que no se le ocurre, muchas veces solo tienen alternativas limitadas, pero cuando está en grupo ya son mejores, y cuando está con apoyo, como está sugiriendo, por ejemplo, en salud se ha sentido el apoyo, tal vez no todo, pero en el hospital y todos los médicos, los asistentes sociales, es decir, los psicólogos, todos han brindado en este minuto apoyo. Entonces, esa resiliencia social, yo lo puedo decir del campo de la psicología. Nosotros en la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, del cual soy director, entonces hemos dicho, ofrezcamos atención psicológica gratuita. Y de ahí hemos planteado en el Ministerio de Salud también psicólogos voluntarios, psicólogos bien dispuestos, que realmente ofrecemos y brindamos seguridad, logramos eventualmente la contención, y como transmitimos hay una serie de métodos, de metodología, y la MDR, una serie de otras metodologías que podemos tranquilizar a la población. Y también la comunicación, que eventualmente yo creo que ha fallado un poco, pero no importa. La verdad, la cosa es que tenemos que preguntarnos justamente cómo mejorar la comunicación social y mejorar la comunicación intrafamiliar y la comunicación grupal. Entonces, la comunicación es otro factor muy importante para el desarrollo de lo que son todas estas cosas afectivas, emocionales, junto con la resiliencia. Entonces, ¿qué hay ahí? Que esta resiliencia, que en el fondo todos tenemos de distinta manera, eso es cierto. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, por una parte, la posibilidad de probarlo nosotros mismos. Y hay una cosa importante en este minuto, que es el conocimiento diferenciado entre la inteligencia racional y lógica y la inteligencia emocional. O sea, como dije delante, yo tengo que reconocer, desposeerme, por así decirlo,
de todo lo que es lo lógico, lo racional, en ese momento, ¿qué me pasa emocionalmente? Porque hemos dicho ya que las emociones de repente invaden el raciocinio, invaden la inteligencia y por lo tanto no nos permite encontrar alternativas de solución. Y no nos active tampoco una cosa muy importante para resolver realmente bien la resiliencia, que es pensar en nuevos proyectos, entonces, en nuevos sentidos que nosotros le estamos dando. Y eso es re importante en nuestro medio, a nivel mundial ya, porque ¿qué ocurre? Que hoy día muchas cosas las tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de foco, tenemos que cambiar nueva motivación, tenemos que cambiar muchas cosas que significan lo que hablamos de la resiliencia, la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a situaciones nuevas? Entonces hemos visto un ejemplo muy claro aquí. Como a alguien se le ocurrió, ya, tengo eventualmente el restaurante cerrado, no puedo funcionar ahí. Tengo muchas pérdidas, sí, tremendas. Y al mismo tiempo que, delivery. Entonces yo encontró justamente una nueva solución y eso es la persona resiliente, empiezan a buscar nuevas alternativas y que le dan un sentido de vida importante. Y entonces puede salir más fácil, puede salir del momento angustioso, depresivo, como manera que a lo mejor otro se deprime, se abate y sencillamente ni siquiera se le ocurre una alternativa porque está confundido por su propia emoción. Entonces, dentro de eso, aquí tenemos de nuevo que ver lo siguiente. ¿Cómo ha actuado, en el fondo, por ejemplo, las figuras paterna y materna? ¿Cómo han actuado como líderes? ¿Cómo ellos han actuado para tranquilizar a los niños? Porque es natural, ustedes que son papá, mamá, amigos, etcétera, frente a una situación como el terremoto. ¿Ya? El terremoto a todos nos provoca, obviamente, una angustia, un temor, y el temor seguirá, no seguirá, o sea, incertidumbre. ¿No? Pero al mismo tiempo no voy a hacer cosas que inclusive hasta me muera, que me caiga algo y me muera. O sea, hay sentimientos muy fuertes en ese minuto y eso es lo que le decía recién a ustedes, eso es justamente el estrés agudo. Pero si este estrés agudo después se dice en la prensa, en todas partes, los terremotos van a seguir y va... Entonces, obviamente que la vuelta es la certidumbre, pero la persona también se empieza a regular sus emociones. Sí, tengo angustia, pero también ahí empieza a funcionar la inteligencia racional y lógica. Y a ver, un momentito, en Chile estamos acostumbrados a los terremotos y efectivamente esta casa o este edificio ha resistido, por lo tanto yo me puedo tranquilizar sabiendo que esto me da seguridad. Entonces, en ese sentido, tenemos como la posibilidad también, con respecto a la resiliencia, ver qué pasa con la otra cosa que es un aporte que da la psicología profunda, que es muy derivada de nuestro amigo Freud. Me parece que está sobrepasado Freud ya hace rato, hay otro tipo de cosas. Él habla de mecanismos de defensa. Vale decir, nosotros frente a los conflictos internos, frente al deber y lo prohibido, surgen de una serie de conflictos internos y que se tratan de resolver a través de mecanismos de defensa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona? Bueno, aquí funciona de la siguiente manera. Una manera, como diría Freud, es la represión. ¿Vale? Es decir, esto que a mí me genera un conflicto, yo lo reprimo, lo guardo, ¿no? Y por lo tanto lo pongo en el inconsciente y después ya poco menos que no tengo idea de qué es lo que es. Pero sin embargo hay que... Y después tenemos la intelectualización, o sea, racionalizo todo, justifico todo lo que está pasando para que no me afecte. Y hay un momento, como dije, esto de represión, negación, hay una serie de otros mecanismos también, pero al mismo tiempo, entonces, una cosa bien interesante aquí, que la psicología positiva, en vez de verlo en términos como negativo o psicopatológico, dice, a lo mejor, dice, el mecanismo de negación inicial les sirve para autoprotegerse. A lo mejor estos mecanismos también pueden ser útiles, ¿vale? Es decir, lo tomo en términos positivos, obviamente que si esto permanece indefinidamente, necesita obviamente una psicoterapia y por supuesto un tratamiento. Una persona con mucha angustia inicial a lo mejor va a necesitar una contención, además psicológica, psicofarmacológica. Pero al mismo tiempo lo interesante está en cómo la cosa positiva convierte lo negativo mirando desde otra perspectiva. Entonces, una cosa que hace es aumentar la autoestima. ¿Qué significa eso? Buscar cuáles son todas las cosas y los recursos. Todos tenemos recursos, pero muchas veces la persona no sabe que tiene esos recursos, salvo cuando lo ve en una situación crítica, que ahí se le ocurre algo muy importante que se llama creatividad. Me pongo creativo
Y ahí cómo hago y cómo aplico entonces esta creatividad al campo. Y ahí tenemos una cosa interesante, que muchas cosas de esta resiliencia aparece precisamente en los artistas, en los pintores, donde expresan sus sentimientos, sus cosas, y se convierten resilientes en esas circunstancias. Ya sea música, ya sea arte, ya sea, no sé, baile, otras cosas que realmente revierten a todos los conflictos, como decía Freud, o bien nosotros en términos positivos, expresa eso en términos positivos. Y de ahí que también una de las tareas que les voy a dar a ustedes es que eventualmente, sobre todo con los niños, háganlo dibujar. Los niños expresan muy fácilmente, muy redondamente, lo que están sintiendo y lo que están percibiendo de la realidad. Y nos permite, sobre todo los psicólogos infantiles, infantos y juveniles, que son más expertos que yo en eso, a descifrar qué es lo que significa ese dibujo, qué sentimiento le está evocando a él, que a lo mejor no lo ha expresado, a lo mejor ha llorado, a lo mejor nosotros no hemos podido entenderlo, pero en el dibujo aparece claramente expresado. Tal es así que justamente el tipo de personalidad nosotros lo vemos mucho en los test gráficos que le llamamos. Hay test gráficos que yo aplico mucho en todo lo que sea eventualmente las pericias que tenemos que hacer psicológicas para los tribunales, tanto de familia como otros tribunales penales o tribunales inclusive civiles. Entonces hacemos dibujar una serie de cosas, que no lo voy a decir ahora, y donde la persona expresa sin darse cuenta lo que le pasa a su interior, y uno puede adivinar, no adivinar, pero puede interpretar más correctamente lo que le está ocurriendo. Y son de mucha utilidad porque ahí se expresa con mucha libertad. Él no sabe que si dibuja una cosa u otra va a tener algún significado, porque eso lo interpretamos nosotros bajo, ¿cierto?, obviamente un modelo de análisis muy importante en eso. Ahí, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, entonces en esto? Que hemos visto que la resiliencia también es un aprendizaje. Nosotros podemos aprender en eso y podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Para no insistir mucho en eso, voy a mencionar algo que me parece, ¿cierto?, que puede ser útil si nosotros mencionamos algo que les acaba de decir yo a ustedes. Que lo noté por aquí también, para tener una buena memoria, que no pretendo tenerla tan buena, que cuáles son los factores eventualmente de riesgo. Los factores de riesgo son lo que podemos deducir fácilmente, que son precisamente la falta de apego seguro, la familia disfuncional, la falta de reconocimiento de su seguridad, la falta de reconocimiento de las cosas positivas que tiene, la crítica, por ejemplo. La crítica es uno de los factores peores para echar a perder la resiliencia y la seguridad en sí mismo. Entonces, una baja autoestima, todo eso, desgraciadamente, van en contra de lo que es el apego seguro futuro. Lo que le pasa, por ejemplo, a los niños, sobre todo en el colegio, el bullying, la crítica permanente, la burla, inclusive hasta el contacto físico violento y malintencionado, y también está el mobbing. Y la aclaro porque me doy cuenta que muchos confunden eso. El bullying significa uno a uno, es decir, un alumno contra otro alumno. El mobbing significa que un grupo de alumnos da en contra de algo. Después está el assessment, que ese, digamos, significa en el fondo todo un bullying emocional, lo que le hace sentir, digamos, que la persona no pertenece, lo discrimina, etc. Eso, ¿cierto? Harassment, que se llama, es todo también un bullying emocional muy fuerte que causa mucho daño. Ahora, ¿qué nosotros podemos entonces decir así? Estos son factores de riesgo, lo que le acabo de decir. El maltrato físico, maltrato psicológico, sobre todo por parte de la familia, muy importante, o por parte de cercanos. A veces son tíos, hasta abuelos que me he descubierto, que contrariamente a lo que uno supone, de repente son también muy críticos. Y al mismo tiempo que no les proporciona la confianza, la seguridad. Y eso, ¿cierto?, depende mucho también de la formación educativa, cómo fueron los profesores. A mí me llamó la atención, tengo que reconocer que en Italia también, hoy día ha cambiado, pero antes era así. Era muy en función de la crítica. Eso lo estás haciendo mal, eso no era así. Y peor todavía, eres tonto. O sea, había toda una crítica negativa y eso lastima absolutamente la autoestima y genera inseguridad, baja autoaprecio y por lo tanto sentimiento de inseguridad y al mismo tiempo sentimiento penoso que va a caer en reacciones depresivas. Esto no es grave. Entonces, ¿cuáles son en cambio los factores que favorecen la resiliencia? Que también es bueno mencionar. Por ejemplo, una cosa que es bien interesante, el humor. Fíjese que yo que trabajo con pareja, le he enseñado a veces
a expresar muchas cosas con humor. Y hemos visto investigaciones que señalan que el buen humor, o sea, que muchas cosas tomarlas con humor, mejora, facilita 50% de la buena relación de pareja. Fíjate qué importante el punto. Reconozco que no todos aprenden o saben tener buen amor. Por último, yo le enseño aquí a contar chistes, para que aprenda de alguna manera, de algún modo también, relacionarlo con reírse. Está demostrado que la risa provoca justamente una gran sensación de satisfacción con endorfina, catecolamina, y eso hace que todo lo que sea la cosa de placer fluya mucho mejor y tenemos personas más optimistas, más alegres, y eso a su vez se transmite. Y la persona que transmite en eso también transmite a otro grupo y ese grupo también se beneficia con la resiliencia grupal. Favorece también el optimismo, el emprendimiento, lo que les señalaba, ¿cierto? Emprender algo de cualquier naturaleza. Yo tengo ahora una persona que dice, ¿sabe qué más? Yo en este momento quedé sin pega y estoy ofreciendo una cosa tan simple como vender huevos. Y estaba vendiendo huevos y a la pasada empezó a vender otras cosas que me estaba pidiendo la gente. Entonces amplió eso y por lo menos tiene una actividad, que no es lo suficiente, estoy de acuerdo. Pero otros en cambio emprendieron otra actividad. Por ejemplo, fueron capaces de crear hoy en día todo lo que sea respiradores artificiales que necesita tanto la persona que está con un coronavirus. Y así suma y sigue. Hay gente, y tenemos gente que son creativos y por lo tanto emprenden, inventan cosas. Como aprovechar, por ejemplo, el cobre como antiséptico. Entonces hay muchas otras cosas más que es cosa de estudiarlo un poco, que aparece en la lista de emprendimiento y la lista que aparece de que aparece, digamos, citando nuevos dueños, por así de nuevas ideas que se la incorporan. Y también surge lo siguiente, la sensación que la persona ha tenido éxito, que ha desarrollado la empatía, aumenta inmediatamente la resiliencia, la resiliencia. Entonces, la resiliencia. Entonces, la resiliencia. Entonces, dentro de eso también tenemos, entonces, otro aspecto. Por ejemplo, lo que se llamaba la creatividad, desarrollar la creatividad. Aprender a confiarse cada vez más en sí mismo y confiar en propio criterio, que uno aprende a través de los demás, por supuesto, no somos dueños de la verdad. Al mismo tiempo, también hemos visto lo siguiente, es importante rodearse de personas positivas. A mí me llama la atención que una cosa muy neurótica, de personas que están mal, se rodean de personas que están mal o peor, digamos. Entonces, al contrario, en vez de la resiliencia, aumenta la pena, aparece la cosa psicosomática. Y aquí tenemos algo más importante que decir. 40% de la población que tiene cáncer, lamentablemente tiene que ver con aspectos negativos que no han logrado desarrollar esta resiliencia, sino que han quedado metidos en su pena, en su sufrimiento, y que no han logrado en ese minuto superarlo. Entonces lo somatiza. Y una de las somatizaciones peores es justamente la enfermedad, en este caso un cáncer. No digo que todos los cánceres se causan esto, no, por favor no. Pero sí los estudios señalan que un 40% de los cánceres son debidos, cuando uno estudia los antecedentes, hemos visto carencia de resiliencia, hemos visto muchas penas no resueltas, no encaminadas, o duelos no elaborados. Entonces al final la persona termina enfermando, sobre todo lo que son las enfermedades autoinmunes. Desgraciadamente va desde la fatiga crónica va a otras enfermedades que lamentablemente lo dejan inclusive bastante postrado, ¿cierto? Como ser en este minuto la enfermedad que es el ELA, o enfermedad que significa eventualmente, que se me va el nombre en este minuto, ya me voy a acordar. Y también importancia, dos cosas, forjarse metas, siempre es bueno tener sueños en la vida, aunque momentáneamente no lo sean alcanzables, pero cuando uno tiene ese propósito, tiene la constancia, tiene la permanencia, siente que hay una razón por la cual vivir. Y una razón por la cual vivir puede ser justamente para muchas personas, como son los que nos dedicamos a la salud mental, hacer el bien al prójimo. Eso provoca una alta satisfacción, sentir que uno, después de todo lo que uno mismo ha sufrido, puede ayudar a otro, y ayudarlo mejor que nadie porque lo ha sufrido primeramente. Entonces todos los psicólogos, psiquiatras, médicos en general, somos buscadores precisamente de poder colaborar, de poder ayudar a otros, y eso aumenta la resiliencia, pero también una cosa importante, la transmitimos también esa resiliencia, precisamente con nuestra actitud positiva, con nuestra forma, digamos, de actuar. Y al mismo tiempo tenemos lo siguiente, tomar conciencia de dos cosas, que son nuestras habilidades, nuestros recursos y también nuestras limitaciones.
Bueno, una cosa que estaba pensando y que me llamó la atención, el que tiene que hacer resiliencia todos los días es precisamente la persona que está en extrema pobreza, ¿ya? Y que tiene que todos los días tratar de superar la dificultad. Me ha llamado la atención mucho, por ejemplo, los que viven en la calle, ¿ya? Que están también todos los días tienen que superar la dificultad y ver, ¿cierto?, cómo utiliza su resiliencia para poder sobrevivir. Y muchas veces tiene más resiliencia que nosotros, ¿no? Porque está en el día a día en eso y lo logra una y otra vez. Y a la medida que tiene éxito, como dijimos, eso le refuerza justamente la seguridad en sí mismo y le hace fuerte la confianza. Y eso le mejora la resiliencia. Y el día de mañana va a poder enfrentar situaciones difíciles mejor que otros. Eso es en líneas generales lo que le puedo decir de forma muy sintética hoy día. Y dejaremos esto para el futuro, a lo mejor precisar algunas de estas cosas, o bien para que ustedes me hagan preguntas a futuro. Muchas gracias por haberme escuchado, agradezco la invitación y reitero todo lo que ustedes necesitan de mí, encantado de poderlo brindarlo, y tanto a la persona sola como a la persona de familia. Ahora vamos a ver algo laboral. Adelante, Giorgio. Yo sigo adelante. Ajá. Eso, ya. Dentro del burnout, una de las cosas más importantes surge precisamente en las situaciones laborales. Es donde más se hace presente este burnout y las distintas etapas que he mencionado. Dentro de ella, efectivamente, necesita algunos aspectos. Uno, la persona muchas veces tiene que estar preparado y tenemos que nosotros estudiar muy bien cuál es el cargo que va a ocupar, cuáles son las características de ese cargo, cuáles son las exigencias y habilidades y más aún conocimientos que van a estar para ese cargo específico. También tenemos que ver, sobre todo en la empresa. Yo he asesorado empresas hace muchos años atrás, la psicología laboral y lo que se llama el diagnóstico organizacional, en que la persona tiene que tener los siguientes aspectos: que se le reconozca primero como persona y no como un número más dentro de la empresa que puede ser desechado en cualquier minuto. Segundo, que el ambiente laboral, realmente el clima laboral, hay que hacer encuestas y estudios de clima laboral. Re importante que ustedes, que trabajan con empresas, inclusive con mini pymes y pymes, tienen que hacerlo. Para eso hay especialistas que son los psicólogos laborales, organizacionales, que les pueden brindar una serie de formas de encuestar y dentro de esa encuesta saber exactamente cómo está la persona y cómo está el clima laboral, que es fundamental. Inclusive va desde la luminosidad, desde dónde va instalado, con quién va a estar instalado y conocer las características de personalidad de cada uno. También es importante conocer cuáles son las características, por así decirlo, de los superiores. ¿Qué características de personalidad tiene? Porque muchos de esos pueden inclusive inhibir, y según la característica, si son dominantes, prepotentes, si son narcisos, van a influir negativamente en la persona que está trabajando ahí. Y al mismo tiempo, muchas veces en Chile estimamos muy poco, y lo lamento, que es el reconocimiento. Oye, qué bien lo hiciste. Una vez yo le decía esto a un empresario hace años atrás, y si tú le reconoces cuando hace bien, no, es su deber nomás. Pero ¿cómo, oye, tú mismo estás contento que lo has hecho bien? Refuérzalo. Oye, mira, qué bueno, estoy contento con lo que tú haces, me parece bien. Y cada día más, hoy día, en vez de la longitudinalidad que hay entre jefe y subalterno, hoy día se está atendiendo mucho más a una paridad, ¿vale? Es donde también todos empiezan a participar, inclusive en algunos casos en los directorios, como representantes, o bien participar de lo que es la filosofía, digamos, cuál es la filosofía que tiene la empresa, cuáles son qué es lo que quiere conseguir la empresa, para que el joven o no tan joven que pertenece a la empresa se sienta con la camiseta puesta, como digo yo, para decir que se sienta realmente tomado en consideración y que es parte de. Le doy un par de ejemplos para que ustedes vean que a veces nosotros aquí no lo tomamos en cuenta. Le doy un ejemplo muy concreto, que es muy válido y real. Esto es una empresa japonesa que fabricaba, en ese caso, jabón, pero le llegaban de vuelta muchas críticas porque venía el jabón, mejor dicho, venía el envuelto, pero no el jabón. Venía el envoltorio, no el jabón. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto? Porque no podemos seguir con esto. Entonces ahí acudieron a súper técnicos, gente, digamos, de mucha capacidad intelectual, con mucho conocimiento realmente de lo que era la física, y dijeron, bueno, hay que poner una pesa, ¿no? Entonces a la medida que pesa baja, entonces sabemos que este sí, este no. Otro dijo, no, hagámosle un rayo infrarrojo, de tal manera que sabemos al tiro cómo es el objeto. Entonces, y complicaron realmente la forma en términos de inventar maquinaria para que pudiera detectar. Y en ese minuto le pregunto, ahí viene lo bueno, ¿alguien de ustedes va a decir a los empleados, trabajadores, si le ocurre algo,
Y uno dijo, hace mucho tiempo que tengo la solución a eso. ¿Pero cómo? Muy simple, oiga. Tráigame un ventilador, echa a andar los jabones y con el viento me echa el tiro afuera que no es. O sea, una solución mucho más fácil, más simple, que él ya la había pensado, pero es de cosas nuestras, no que va a saber el que tiene idea. No, pues es el hombre que ha experimentado, el hombre que conoce la realidad. Entonces, desde ese punto de vista puede hacernos muchos aportes, pero tenemos que reconocerle, también averiguar muy bien cuáles son las aspiraciones que tiene, cuánto se le van a frustrar o no, cuánto a lo mejor tiene aspiraciones eventualmente de aprendizaje, o bien aprendizaje y manejo después ascender dentro de la empresa, tener otro cargo, a lo mejor que sea un cargo más importante, más sugerente o más gerente. Entonces tenemos que conocer las aspiraciones, porque si se frustra, rápidamente va a disminuir su trabajo y va a tener un bajón y van a ustedes a ver caras largas que ustedes no van a saber por qué. La otra cosa, por favor, tengan ahí, digamos, en lo que es en el caso de personal, tengan, ojalá, especialistas en personal, especialistas, lo que significa en este minuto conocer un poco algunos aspectos de la familia de la persona que está trabajando ahí. Porque es importante también entender que muchos problemas de la familia, muchos problemas de la pareja, muchos problemas con los hijos que están enfermos, que están peleados, qué sé yo, se transmite también a través del trabajo. Por supuesto que sí. Y entonces en ese minuto va a estar desanimado, va a estar mal, y ahí eso ustedes no lo van a apreciar, lo van a creer que es solamente en función del trabajo. Y no, muchas veces está en función de conflictos extralaborales. También, tercer punto, ¿cuánto ustedes realmente le facilitan, digamos, el que pueda descansar, el que pueda tener momentos de esparcimiento? El esparcimiento es muy importante de repente en el trabajo. Algunos se han creado, por ejemplo, posibilidad que vayan a jugar fútbol en horario de trabajo. Otra empresa que tengo yo en este minuto, que la asesoré hace años, por ejemplo, hizo una cosa maravillosa. Puso clases de inglés desde el portero hasta el último empleado, gratis. ¿Y cuándo? Dentro del horario de la empresa. Esa persona se siente no solamente reconocida, siente que el empresario se preocupó por él, inclusive de aumentarle los conocimientos, inclusive si tiene algún curso se lo paga, porque así aprende más, pero también va a colaborar mucho más en la empresa. Se siente considerado. Otra cosa importante también es saludarlo. Cuando usted entra, ¿no es cierto? Oh, hola, ¿cómo te va Juan? ¿Cómo te va Pedro? ¿No es cierto? Cada uno darle un conocimiento de la persona que ustedes tienen claro y que en ese sentido también los consideran como tal. Y no es lo mismo, y a mí me lo decía justamente hace muchos años allá en una empresa, usted creerá, a mí, excepto el patrón, ni siquiera me dice, hola, pasa nomás, porque yo soy el portero, así que, no, será nomás. Y ese hombre, claro, de hecho, sí, lo hace, le gusta lo que hace, pero al mismo tiempo no se siente satisfecho. O sea, la satisfacción laboral es muy importante, que ustedes, los empresarios, tienen que preocuparse de verdad. ¿Cuánta satisfacción laboral hay dentro de los funcionarios, empleados que ustedes tienen? Y por qué ver si está en ese minuto acorde a lo que la persona aspira o no. Porque las frustraciones y las aspiraciones provocan mal rendimiento, y el mal rendimiento hace además que contamine al resto de la persona si esa persona está mal dispuesta, está con resentimiento. También una cosa importante, la comunicación de repente directa, que significa que pueden expresar lo que les molesta, de buena manera, eso sí. No es la declaración anónima en un papel, no, sino que pueden tener reuniones para decirle, bueno, yo estoy aquí sobre todo el jefe personal, y para acudir y escucharlo a ustedes, tanto individualmente como grupalmente, qué es lo que a usted le afecta, ya sea aquí en el trabajo o le afecta en su casa. Porque yo, jefe personal, quiero conocerlo eso y poder darlo a conocer eventualmente a los autoridades superiores. Eso cambia enormemente porque la persona siente ya que es una persona, no es un número el que está dentro de la empresa. Hay que en cualquier momento, chao, se va. No, sino que una persona que se le considera y que eventualmente, al hacerse considerado, insisto, se siente mucho más perteneciente a la empresa. Y hay algo más, de verdad que esa persona, yo lo he visto, me ha tocado verlo, a que si el ambiente es tan bueno que me han ofrecido una pega donde me pagan más, pero yo aquí no me voy, porque este ambiente yo sé que no lo voy a encontrar en otra empresa. Dice, a lo mejor podría ganar mucho más, pero no todo es ganar más plata, me decía. Y le encontré toda la razón. Dice, yo aquí estoy contento, a mí me dan ganas de venir a trabajar, yo me siento contento trabajando. Y en cambio otro que yo atiendo también, dice, maldito el lunes, aunque tengo que ir a trabajar, y algunos inclusive tienen hasta reacciones de vómito. ¿Se dan cuenta lo que significa el desagrado para la pobre persona? Porque siente que está obligado a trabajar sin ningún reconocimiento de nada, y más encima con un jefe déspota. Entonces, claro, esa persona va a somatizar, se va a enfermar, y hoy día la cantidad
de enfermedades psicosomáticas que tenemos en Chile es enorme. Y eso significa cosas que no están consideradas en los planes de salud mental. Por ejemplo, un colon irritable es un problema psicológico que está a la base. Eventualmente, un dolor de espalda agudo es un problema psicológico. Y con lo que se llaman las depresiones, eventualmente, que son somatizadas. Y hay un montón de otras depresiones, no es el caso de hacerlo ahora, a ver lo que me lo pidan. Y eso entonces nos permite tener gente mucho más contenta, más satisfecha en el trabajo, va a también colaborar mucho más. Y también considerarlo. ¿Usted tiene alguna cosa que aportar? ¿Se le ocurrió algo creativo? ¿Se le ocurrió algún programa que podamos hacer distinto? ¿Se le ocurrió algo más? Y claro, muchas veces el que está todo el día trabajando se le ocurren cosas. Son creativos también muchos de ellos, no solamente la persona que está arriba. Entonces aprovechemos esa creatividad y veamos cómo canalizarla. Siempre es bueno escucharlo. Escúchame bien a su vez. Escuchar no significa estar de acuerdo. Significa que te estoy prestando atención, lo voy a considerar y si eso realmente es conveniente y bueno, qué bueno, te felicito. Es una muy buena idea. La idea que estás diciendo es interesante, lo voy a considerar en otro contexto, pero me gustó que tú me hubieras dado tu idea. Eso, usted no sabe lo que le cambia el clima organizacional con estas pequeñas cosas.